Gracias. ¿Pasamano? Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Barrabés y a la comunidad de Mañana por invitarnos al Pacto Mundial de la ONU España a estar hoy aquí con todos vosotros y vosotras. Simplemente voy a basar mi charla hoy en ofrecer algunos datos para que todos entendamos cuál es la contribución actual de las empresas españolas respecto a los objetivos de desarrollo sostenible o a la Agenda 2030, que no deja de ser un poco lo mismo. Pero antes de eso voy a explicar brevemente para aquellos y aquellas que no conozcáis qué es el Pacto Mundial de la ONU, en qué consiste nuestra iniciativa. Disculpad que he ido para el otro lado. Bueno, pues el Pacto Mundial de la ONU es una agencia o iniciativa de las Naciones Unidas que surge hace ya más de 20 años, en 1999, y fue impulsada por el antiguo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial de Davos. La idea de esta iniciativa era empezar, en ese momento, en 1999, a trabajar con las empresas para que se involucraran en todo el ámbito de la sostenibilidad. Han pasado, como digo, muchísimos años y actualmente somos la mayor iniciativa de sostenibilidad empresarial en todo el planeta. Tenemos alrededor de 17.000 empresas que están adheridas al Pacto Mundial de la ONU España en más de 156 países de todo el mundo. Y además, desde el año 2015, contamos con el mandato de la ONU, de la Asamblea General, para trasladar los objetivos de desarrollo sostenible a las empresas, al sector empresarial, en todo el planeta. Por lo tanto, lo que trabajamos con las empresas son dos marcos concretos. Por un lado, los llamados 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que se dividen en 4 áreas, que son derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Y por otro lado, como he comentado, desde el año 2015 tenemos también el mandato para trabajar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las empresas. Bueno, ¿y por qué era necesario, ¿no?, en el año 2015 impulsar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues bien, lo que pretendía Naciones Unidas era estas 3 cuestiones que vemos aquí en la pantalla. Por un lado, garantizar los derechos y el bienestar de la población, alcanzar una economía próspera pero también sostenible y, por supuesto, cuidar el planeta y salvarlo de uno de los principales grandes retos de este siglo, que es la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, se aprobaron en 2015 estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que tienen que alcanzarse antes del año 2030, como probablemente todos y todas ya sepáis. Y la principal novedad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto a otros marcos de desarrollo sostenible de la ONU anteriores, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es que por primera vez este marco otorga un papel protagonista al sector empresarial, a las empresas. Y por lo tanto, aquí el papel del Pacto Mundial es bastante relevante. No me voy a parar en explicar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero bueno, como bien veis, en esta diapositiva incluyen las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la social y la ambiental. Se pretende de aquí al año 2030 reducir la pobreza, luchar contra el hambre, alcanzar la igualdad de género, luchar contra el cambio climático y otra serie de objetivos que están muy en la línea de construir, en definitiva, un planeta mejor para todo el mundo. Vamos ahora a ver, hecha esta pequeña introducción, cuál es el estado actual de contribución de las empresas españolas respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. En el Pacto Mundial llevamos varios años impulsando una serie de estudios. El primero comenzó en 2018 y el último ha sido este año, donde lanzamos una encuesta masiva a las empresas españolas para conocer pues, cómo están trabajando la sostenibilidad y particularmente los objetivos de desarrollo sostenible. En la de este año hemos conseguido más de 2.500 respuestas, por lo tanto es una de las mayores encuestas que se han hecho en España a nivel de empresas y sostenibilidad. Y como veis en la diapositiva, en la encuesta participan hasta un 72% de pymes, un 23% de grandes empresas y un 5% de autónomos o autónomas. Además, muchas organizaciones nos han ayudado en su difusión, como pueden ser las cámaras de comercio de toda España o la COE. Vamos ya a ver algunos de los datos principales de este estudio, que, como comento, han participado en él más de 2.500 empresas españolas. Un dato muy positivo, si comparamos el primer estudio que hicimos en 2018 con el actual de 2022, es que vemos que el conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de las empresas españolas
ha aumentado notablemente. En 2018, solamente un 69% de las empresas conocían qué eran los objetivos de desarrollo sostenible y actualmente, en 2022, este porcentaje se eleva hasta un 86%. Vemos como solamente un 14% de las empresas desconocen qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Pero aquí también hay una diferencia entre las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas. En el caso de las grandes corporaciones son las que conocen en mayor grado qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Vemos como solamente un 3% desconoce el marco de Naciones Unidas, frente a un 19% de las pymes o un 20% de los autónomos o autónomas. Por lo tanto, también aquí hay una doble velocidad en relación al conocimiento que tienen por un lado las grandes corporaciones y por otro lado las pequeñas y medianas empresas, con las que habría que trabajar más para que todas supieran en qué consiste el marco de la ONU. Si nos vamos a un ejercicio un poco más concreto, en el Pacto Mundial solemos pedir a las empresas, una vez que se adhieren y que trabajan dentro de la iniciativa, que establezcan cuáles son sus objetivos prioritarios. Aquellos objetivos del conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se alinean con su estrategia de negocio y, por lo tanto, aquellos sobre los que la empresa va a trabajar en mayor profundidad. Pues bien, vemos que hasta un 29% de las empresas de la encuesta ya priorizan los objetivos prioritarios y además hacen un análisis en toda su cadena de valor de los impactos positivos y negativos que tienen en relación a la contribución a los ODS. Vemos como un 35% prioriza los objetivos de desarrollo sostenible en su estrategia empresarial, pero no hace este análisis a lo largo de toda la cadena de valor y solamente un 35% no lleva a cabo esta priorización. Por lo tanto, aquí vemos que habría que poner el relieve en que, evidentemente, este 35% que no lleva a cabo esta priorización empezará a hacerla para empezar a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible en su estrategia empresarial, pero también habría que hacer hincapié en que este análisis en toda la cadena de valor se hiciera por el conjunto de las organizaciones. Vemos ahora cuáles son los objetivos que se trabajan en mayor grado y en menor grado por parte de las empresas españolas. Estos datos no nos resultan demasiado sorprendentes porque, en primer lugar, tendríamos objetivos como el 5 de igualdad de género, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 12 de producción y consumo responsable o el 7 de energía asequible y no contaminante. Y en las últimas posiciones del ranking nos encontraríamos con objetivos como el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el 15 de ecosistemas terrestres, el 14 de ecosistemas marinos y el 2 de hambre cero. Estos datos, como digo, se les puede dar una interpretación relativamente sencilla. Es verdad que los objetivos más trabajados son aquellos que afectan a un mayor número de empresas porque tocan cuestiones transversales. Todas las empresas, en primer lugar, tendrán que trabajar ámbitos como la igualdad de género, como el trabajo decente, como las energías renovables o como la economía circular. Sin embargo, aquellos objetivos que son menos trabajados quizás sean objetivos que sí que impactan o en los cuales las empresas tienen un trabajo interesante, pero sobre todo empresas de un determinado sector. Podríamos pensar, por ejemplo, en el objetivo 14 de vida submarina, como hay sectores como el pesquero o el sector del turismo, donde sí que tienen un impacto muy fuerte, pero probablemente con otros sectores empresariales el nexo sea más complejo a la hora de establecerlos como prioritarios dentro de su estrategia empresarial. Y además, los objetivos más trabajados, otra justificación o otro argumento podría ser que suelen ser objetivos que de una forma u otra están regulados también por diferentes normativas. En el Pacto Mundial hay un ejercicio que también pedimos a las empresas y que es muy relevante, y es el hecho de establecer objetivos cuantificables y con límite de tiempo, a X años vista. Esto es un ejercicio muy relevante porque da un mensaje claro a los inversores de las empresas o a los grupos de interés sobre cómo la empresa va a desarrollar su estrategia de sostenibilidad en el medio y largo plazo. Estamos viendo actualmente cómo muchas organizaciones y empresas españolas particularmente están fijando objetivos, por ejemplo, en relación a aumentar el porcentaje de mujeres en los puestos de dirección o a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2025, 2030. Incluso muchas empresas ya han fijado la neutralidad de carbono en línea con los objetivos, por ejemplo, climáticos de la Unión Europea o de la Ley Española de Cambio Climático en 2040 o 2050. Y esto es un ejercicio que pedimos a las empresas que hagan con aquellos objetivos que identifican como prioritarios. Aquí sí que hay una mejora y un avance por hacer, y es que vemos que en 2018 el porcentaje de empresas que hacían este ejercicio era solamente de un 13% y actualmente es de un 20%. Este ejercicio
cuesta que lo lleven a cabo el conjunto de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, pero estamos también impulsando desde el Pacto Mundial que cada vez más empresas fijen estos compromisos cuantificables y con límite de tiempo. Vemos también aquí, como en relación a estos objetivos, hay diferentes velocidades, no solamente por tipo de empresa, por tamaño de empresa, sino también por sector. Vemos como algunos sectores, como el de utilidades, como el de servicios financieros o el sector de transportes, tienen un mayor porcentaje de empresas que fijan este tipo de objetivos y, sin embargo, habría otros sectores, como podrían ser el de medios de comunicación, textil o de servicios profesionales, que fijan en menor grado este tipo de objetivos cuantificables y con límite de tiempo. Vamos ahora a hablar de formación. Para nosotros, desde el Pacto Mundial, la formación a todos los grupos de interés de una organización o de una empresa es fundamental para llevar los objetivos de desarrollo sostenible no solamente al departamento o a la persona responsable de sostenibilidad o de medio ambiente dentro de una organización, sino que al final llegue a otras áreas como pueden ser recursos humanos, compras, el departamento financiero, etcétera. Vemos aquí como un 30% de las empresas que han participado en la encuesta, de estas 2.500, ya llevan a cabo algún tipo de formación en relación a la sostenibilidad. Pero, bueno, se nos antoja una cifra baja y creemos también desde el Pacto Mundial que debemos hacer más y las empresas deben hacer más para impulsar una mayor formación en relación a todos sus grupos de interés. Particularmente algunos, como la cadena de suministro. Vemos que solamente el 8% de las empresas que han participado en la encuesta lleva a cabo algún tipo de formación a sus proveedores. Y esto es un ámbito muy, muy relevante, sobre todo en el medio y largo plazo, y que afectará también a muchas empresas que probablemente puedan estar obligadas por diferentes directivas o normativas de la Unión Europea que van a venir en los próximos años, como la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas. Vamos ahora a ver la cuestión más práctica y las cuestiones más concretas que realizan las empresas españolas. Por un lado, las políticas y, por otro lado, las medidas. ¿Cuáles son aquellas políticas relativas a la sostenibilidad que trabajan en mayor grado las empresas? Pues bien, vemos en primer lugar cómo un 72% ya tiene implementados o desarrollados un código ético o de conducta. Vemos también cómo la política ambiental es una de las políticas que más se impulsan por parte de las empresas españolas, también la política de sostenibilidad o RSC o la política de salud y bienestar. Y en cuanto a las políticas que menos se impulsan por parte de las empresas españolas, tendríamos algunas como las políticas de biodiversidad, la política de movilidad sostenible o la política de lucha contra el cambio climático. Aquí vemos una cuestión curiosa y es que la política medioambiental está la segunda en el ranking, pero sin embargo hay muchas menos empresas que desarrollan una política concreta de lucha contra el cambio climático dentro de todo el conjunto de la estrategia medioambiental. Y en relación a las medidas, una vez que una empresa desarrolla una política, lo siguiente que tiene que hacer es implementar medidas concretas que pongan en marcha esa política. Vemos cuáles son las que más impulsan también por parte de las empresas españolas. Vemos en primer lugar cómo las medidas de conciliación laboral y flexibilidad son las que más impulsan las empresas españolas, con un 71% del conjunto de las empresas de la muestra. También los planes de igualdad, las medidas de teletrabajo, los planes de digitalización o los procesos de economía circular. Y, sin embargo, si nos vamos a las últimas posiciones del ranking, vemos como lo que más cuesta a las empresas españolas sigue siendo ámbitos como las finanzas sostenibles o, sobre todo, el trabajo con la cadena de suministro. Vemos como, por ejemplo, solamente un 17% incluye cláusulas contractuales con sus proveedores en materia de sostenibilidad o como solamente un 21% evalúa a sus proveedores bajo criterios de derechos humanos. Bueno, pues digamos que estos serían los ámbitos donde habría que impulsar más en el futuro el trabajo de las empresas en torno a la sostenibilidad. Esto nos llega a una conclusión evidente, y es que hay una brecha entre las empresas españolas, entre el trabajo que desarrollan a nivel de políticas y el desarrollo que luego tienen estas políticas a través de medidas concretas. Vemos como un 26% de las empresas encuestadas disponen de una política de derechos humanos, pero solamente un 10% evalúa su impacto en este ámbito en su cadena de valor. Vemos como un 58% de las empresas disponen de una política de medio ambiente, pero solamente un 28% tiene un compromiso de reducción de emisiones, o como un 72% de las empresas cuenta con un código ético y, sin embargo, solamente un 39% ha implementado un canal de denuncias accesible a todos sus grupos de interés. Por tanto, esto sería una conclusión interesante también para acelerar el trabajo de las empresas españolas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible.
Bueno, aquí voy a hacer un poco de promoción del Pacto Mundial, simplemente que sepáis que, en base a los datos que hemos sacado de la encuesta, aquellas empresas que están adheridas al Pacto Mundial tienen un mejor desempeño en relación a muchos de los indicadores que hemos analizado. Por ejemplo, en relación al conocimiento de los ODS, del 86% del conjunto de la muestra pasamos a un 99% de empresas del Pacto Mundial que conocen el marco de los ODS, o, por ejemplo, en relación a los objetivos cuantificables y medibles, que, como bien decía, era lo que más cuesta actualmente a las empresas, de un 20% del total de la muestra, las empresas en Pacto Mundial elevan esta cifra hasta un 38%. Vamos a dar algunos datos más relacionados con la estrategia corporativa o la gobernanza y los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que también son bastante interesantes. Vemos, según la encuesta, que un 41% de las empresas disponen ya de una estrategia de sostenibilidad y, además, una estrategia alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, lo que tendríamos que trabajar en mayor medida, evidentemente, es que más empresas fijen esta estrategia y, por supuesto, que también la alineen con el marco de la ONU. Vemos también, y esto es un dato interesante sobre todo para las pymes, cómo un 57% de las empresas de la encuesta ya tiene al menos a una persona dentro de la organización que trabaje los objetivos de desarrollo sostenible. Y en el caso de las grandes, esta cifra evidentemente aumenta hasta un 85%, porque las grandes empresas normalmente no solamente tienen una persona, sino que tienen un departamento y muchas personas trabajando en este departamento, o al menos algunas, si no muchas. Y vemos también cómo el 18% de las empresas tienen una comisión de sostenibilidad dentro del Consejo de Administración. Evidentemente, esta cifra es mayor entre las grandes corporaciones porque muchas pymes ni siquiera tienen un Consejo de Administración como tal, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo estas cifras también son mejorables, pero el progreso y la comparativa respecto a años anteriores es también muy positiva. Una cuestión interesante y relevante también del estudio es que hemos visto, que nos ha sorprendido, que muchas empresas también, hasta un 92% de las empresas, consideran que debería haber una mayor regulación en materia de sostenibilidad en algunos de los ámbitos de los objetivos de desarrollo sostenible, que no en todos. Pero vemos cómo la mayor parte de las empresas, hasta un 67%, pide una mayor regulación, por ejemplo, en temas medioambientales. Bueno, pues son datos curiosos que también nos dan alguna idea de la opinión de las empresas respecto a todo el tsunami regulatorio que estamos o que vamos a vivir en el futuro también por parte de las normativas de la Unión Europea. Y, por último, un dato también interesante es el de relacionar la competitividad económica con el trabajo en sostenibilidad. Hicimos un par de preguntas a las empresas de la encuesta para también ver hasta qué punto creían que los objetivos de desarrollo sostenible les podría traer oportunidades de negocio o una ventaja competitiva. Y vemos que prácticamente la mitad, el 49%, considera que el trabajo de la empresa en sostenibilidad ha impactado de forma positiva en los últimos años a nivel económico en la empresa. Y también hasta casi un 80% considera que el trabajo en sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible repercute en ventajas competitivas para las empresas. Estos son datos muy positivos de una muestra muy amplia que nos dicen que la mayor parte de las empresas ya ven unas oportunidades claras y directas a nivel económico dentro del ámbito de la sostenibilidad. Por último, quiero acabar mi charla dando algunos datos no solamente de cómo las empresas están trabajando los objetivos de desarrollo sostenible, sino también cómo nos encontramos ahora mismo en el mundo a la hora de alcanzar en el año 2030 estos retos plasmados por Naciones Unidas. Y, lamentablemente, no puedo dar muy buenas noticias porque, según el último informe del Secretario General de la ONU, donde analiza el estado actual de contribución de los ODS en todo el mundo, vemos cómo hay algunas cuestiones que en 2021 se ponen de relevancia y que han hecho frenar o desacelerar muchas del trabajo que se venía haciendo desde hace ya 6 años. Vemos cómo la pandemia de la COVID ha hecho, evidentemente, que haya un exceso de mortalidad en 2021 de más de 15 millones de fallecidos. Vemos también cómo, después de 4 años donde los progresos eran interesantes y positivos, ha habido un aumento de la pobreza extrema en todo el mundo, lo que conlleva también que haya una gran crisis alimentaria ahora mismo en marcha en muchos rincones del planeta. También vemos cómo las emisiones de CO2 relacionadas con la energía han aumentado en un 6% en 2021, lo que también hace que se borre los descensos que veníamos viviendo en 2020 como consecuencia también de las cuarentenas, ¿no?, y de los confinamientos que se han dado en todo el planeta. La guerra en Ucrania también ha hecho que más de 100 millones de personas abandonen sus hogares y, por tanto, esto también impacta en muchísimos de los objetivos sociales de la Agenda 2030.
También, hablando de salud mental, la ansiedad y la depresión ha aumentado un 25% en 2020, sobre todo en personas jóvenes y en mujeres. Y se calcula que 17 millones de toneladas métricas de plástico entraron en los océanos en 2021. Y se espera que este volumen, según este informe, se multiplique o triplique para 2040. Como conclusión, lo que hemos visto es que tanto la crisis de la COVID-19 como la guerra de Ucrania han hecho que muchos de estos objetivos no solamente se frenen en seco, sino que también muchos de ellos vayan hacia atrás. Por lo tanto, el mensaje de la ONU actualmente es que nos encontramos en un momento en el que tenemos que o rendirnos y pensar que no vamos a llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible dentro de 8 años, o lo que tenemos que hacer, que es redoblar esfuerzos entre todos los actores, sociedad civil, empresas, gobiernos, etcétera, para conseguir alcanzarlos a tiempo. Con esto acabo mi intervención, espero que os haya resultado interesante y voy a dejar ahora y dar paso a una mesa que sin duda nos va a traer unas conclusiones muy relevantes por parte, sobre todo, de empresas que están trabajando ya el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias.